Bueno, siempre es muy importante hablar sobre este hecho histórico que tanto marca la historia de nuestro país y siempre empezar un poquito más atrás, que tiene que ver con toda una situación internacional que se estaba dando allá en Europa, ¿no? Uno menciona Europa y dice qué lejos, pero sí, realmente tiene que ver con esto y puntualmente con la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Qué había pasado en aquel entonces? Bueno, Francia tenía mucho poder y empieza a llevar adelante toda una conquista de Europa en donde logra tomar a España, ¿sí? Y frente a esta situación es que en 1810 los criollos de Buenos Aires, siempre es importante aclarar que fue en Buenos Aires la revolución, deciden llevar adelante que no eran fieles a un rey francés, ¿sí? Entonces, bueno, frente a esa situación, acá en 1810, un 22 de mayo, se abre el Cabildo, que es muy importante esa apertura del Cabildo porque, bueno, anteriormente el Cabildo era como la municipalidad hoy y solamente participaban algunos pocos vecinos, siempre destacando los hombres, ¿no? Bueno, ese 22 de mayo se empieza a discutir y se llega a la conclusión del fin del poder virreinal. Y ahí se empieza a organizar cómo iba a ser el futuro de nuestro país, que todavía estábamos lejos de ser un país, no había esa idea tan presente como la vemos hoy, ¿sí? Bueno, ese 22 de mayo, que concluye, entre comillas, el concluir el 25, tiene que ver con la presentación de la primera forma de gobierno de nuestro país, que es la primera junta, ¿sí? Esa primera junta integrada por 9 personas, Saavedra al mando, Mariano Moreno y Paso de secretario, y los 6 vocales, que bueno, siempre el más significativo por ahí es un poquito Belgrano, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esa primera junta, que es como el primer paso inicial a lo que va a ser el Estado argentino, que bueno, Estado argentino, República Argentina, 1880, o sea, faltaba rato todavía, ¿no? Para esa Argentina que conocemos hoy. Bien, bueno Malvi, contanos un poquito más después cómo se fue desarrollando ese 25 de mayo, ese día puntual, ¿qué sucedió? Bueno, con respecto al 25 de mayo, que tiene que ver con esto como el primer grito de libertad que muchas veces escuchamos y demás, bueno, se presenta esta primera junta, ¿sí? Y como bien dije recién, es en Buenos Aires, ¿sí? Siempre hay que tenerlo presente porque el resto de las provincias no se enteró mucho de lo que estaba haciendo Buenos Aires, ¿sí? Fue como un hecho de Buenos Aires de llevar adelante esta decisión, tal cual, ¿sí? Después se arma una circular que se conoció con el nombre de Circular de los Pueblos del Interior y se comunicó al resto de las provincias. Que bueno, acá había una que se tenía que destacar, que era Córdoba, y Córdoba se enojó con lo que había hecho Buenos Aires. De hecho tenía un ex virrey que era Liniers, ahí en Altagracia, que muchas veces vamos y visitamos ese lugar. Y bueno, en Córdoba se lleva adelante lo que se conoce como la contrarrevolución, ¿sí? Es decir, en contra de esa revolución de mayo. No tiene éxito, pero ya mostraba Córdoba un poquito de cómo era, ¿no? O sea, contra Buenos Aires. Capaz que ahí entendemos por qué las relaciones entre Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Decir. Hay muchas cuestiones que son históricas, ¿sí? Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, siempre muy particulares. Y esto es desde el siglo XIX. Y acá cuando uno se pone y hace este análisis histórico, dice, wow, es algo del pasado, no es algo de los gobernadores de ahora. No, es algo del pasado. Todo tiene su historia. Todo tiene su historia, tal cual. ¿Y las demás provincias, Malvi, tuvieron, como mencionaste Córdoba recién, tuvieron algo que ver después? ¿Se hicieron partícipes de alguna forma? Sí, las demás provincias empiezan a reclamar, de hecho, la participación. De hecho, esta primera junta dura muy poquito tiempo. El mismo año, 1810, pero ya a fines, es sustituida por una junta grande, ¿sí? Que tiene que ver con la participación de las provincias a través de los diputados. Siempre es importante hablar que Argentina no era la Argentina que vemos hoy, era principalmente el centro y el norte. Lo que era toda la parte de la Pampa y la Patagonia, estaban los pueblos originarios, los cuales no fueron tenidos en cuenta, ¿sí? Para este proceso. Por eso siempre es tan importante pensar en que esa revolución son criollos de Buenos Aires y que no están presentes todas las ideas, ¿sí? Sino más bien un grupo selecto de personas y de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Siempre destacando eso. Y el resto de las provincias, bueno, se van manifestando con esta cuestión y por eso se lleva adelante esta primera junta, ¿sí? Esta junta grande donde tienen participación. No va a funcionar y después siguen, con el paso del tiempo, siendo sucedidas por otra forma de gobierno como los triunviratos y un directorio.
que ahí es cuando este directorio tampoco funciona y cae todo este sistema que se había armado por allá en 1820 y empieza un largo periodo de guerras civiles, unitarios y federales, que eso después va a conformar lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Que supuestamente somos federales, ¿sí? La disputa que empieza en esta parte, ¿no? Bueno, eso también, la Constitución, que recién es en 1853, ¿sí? Mucho tiempo pasa, ¿sí? Con respecto a esa Revolución de Mayo, de esos ideales, de esta primera cuestión de libertad con respecto a nuestro país, futuro país en ese momento. Bien, por lo tanto, podemos decir, Malvi, entonces que la importancia de esta fecha también tiene que ver con la libertad, como decías. ¿Por qué, ya para ir cerrando, porque ha sido muy clara, por qué hoy por hoy todavía los argentinos tenemos que celebrar esta fecha, sentirla como importante? Porque está bueno no destacar la importancia de esta fecha, más allá de, o sea, de conocer el hecho en sí, porque hoy también tenemos que seguir considerándola importante. Bueno, creo que uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que es la primera idea de formar un país independiente en relación a esto de las colonias que había en aquel entonces y del poderío que tenía España, ¿no? El 25 de mayo yo considero que es una fecha que hay que tenerla presente, es la primera organización como Estado, ¿sí? Y también es el primer paso a la verdadera independencia, que es allá el 9 de julio de 1816, ¿sí? Claro. Es como el primer pasito de decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ir organizando y constituyendo? ¿Sí? Bien. Como Estado. Todavía en ese momento faltaba un largo camino para constituirse como tal. Exactamente. Es linda nuestra historia argentina, ¿no? Es muy interesante. Yo siempre digo que hay que estudiarla con pasión, con ganas y siempre pensando en qué estaba pasando en el mundo, ¿sí? No olvidarse de eso. El contexto. Exactamente, el famoso contexto histórico que decimos los profes. Muy bien, Malvi. Bueno, te agradecemos por tu predisposición, siempre sos muy clara y es lindo tenerte y conocer un poco más, porque en la escuela se enseña, pero siempre está bueno refrescar un poquito la memoria. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre un placer para mí venir y bueno, muchísimas gracias. Por favor.